les voy a presentar a nuestro profesor de hoy. Aquí está, con un tema muy innovador. Hoy, martes 9 de septiembre, vamos a tener el tema de traumatología y rehabilitación 360, integrando tecnología, evidencia y experiencia, con el doctor Marco Chávez Cadena, especialista en traumatología y ortopedia, con maestría en fisiología del ejercicio, ponente nacional e internacional en temas de cirugía de rodilla y nuevas tecnologías. Pertenece a la FEMECOT, es secretario, fue presidente, ¿sí? Conozcamos un poquito de su currículum, porque tiene un vasto currículum muy amplio. El doctor Mario Chávez Cadena es cirujano ortopedista, especialista en ortopedia y alta especialidad en artroscopía. Experiencia laboral. Él fue expresidente del Colegio de Cirujanos de Traumatología y Ortopedia del Estado de Veracruz en el periodo 2022 al 2024. Secretario de la Federación Mexicana de Colegios de Traumatología y Ortopedia, FEMECOT, actualmente, él es el secretario 2024-2026. Ponente nacional e internacional en temas de cirugía de rodilla y nuevas tecnologías, entre otros muchos temas. Cirujano ortopedista en el Hospital Español de Veracruz, revisor de la Medical Journal of Orthopedics, creador del módulo de nuevas tecnologías y biomateriales en la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Tiene una formación académica, médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, especialista en ortopedia por el Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, Ciudad de México, con una alta especialidad en artroscopía, maestría en fisiología del ejercicio por la Universidad de Barcelona, programa de introducción a la investigación clínica por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, Traveling Fellow de la Sociedad Alemana de Ortopedia de Berlín. Entonces, vean si no tiene una vasta experiencia con el tema de hoy. Así que prestos a aprender mucho de nuestro ponente de hoy. Doctor, para nosotros es un placer que esté hoy aquí. Bienvenido. ¿Qué tal? Le Buenas cedemos el noches. micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a la Federación Mexicana de Enfermedades Quirúrgicas. Es un placer estar con ustedes y pues a mí siempre me gusta platicar con mis colegas, con parte de los que somos trabajadores del sector salud. Y qué más con ustedes que nos tienen que aguantar en quirófano, que es donde sacamos nuestras peores caras. Entonces, definitivamente si con alguien me gusta estar, es con ustedes, que siempre son una parte fundamental de nuestros resultados y de la atención hacia los pacientes. Entonces, muchas gracias. Espero que sea un tema de su interés. Nos vamos a divertir y vamos a ver algunos temas importantes. Entonces, empezamos. Yo Adelante, efectivamente doctor. tengo mi actividad laboral en el Hospital Español de Veracruz y creo que esta plática, esta imagen que yo uso en mis pláticas queda muy bien. Este es el hospital donde yo laboro, fundado en 1908 en la ciudad de Veracruz, y aquí es como lo vemos hasta la fecha, el día de hoy. Vemos que aunque se ha modernizado, vemos cómo se ve, sí, la misma estructura y cómo hemos ido avanzando en todos estos años. Y lo mismo ha pasado en cuanto a la rehabilitación. La rehabilitación, yo les voy a dar el panorama desde cuando... Doctor, si puede, es que no está compartiendo. Dele Ah, compartir. perfecto. Perdón. Sí. Ya vi, es que Sí, porque el hospital efectivamente ya nos los presentó y maravilloso, una estructura ahí está, antigua ahora y sí. Gracias. cómo ha evolucionado. Ahora sí, vean, inspirador, ¿verdad? Miren los carritos del servicio urbano de aquel entonces. Doctor, su micrófono. Perfecto. Y les decía, este es el hospital en 1908, este es el hospital como está actualmente. Y para nosotros que estamos enfocados en cirugía, miren qué curioso, este ventanal que ustedes ven de frente, este gran ventanal, es el quirófano original del hospital.
Entonces, en ese tiempo el área era iluminada por luz natural. Entonces, ese ventanal servía para entrar al quirófano y tener una luz natural la mayor parte del tiempo. De hecho, actualmente, aunque esta es la sala de médicos, se preservan muchos de los aparatos de anestesia y los instrumentales. Entonces, vamos a hablar también de cómo ha evolucionado la rehabilitación. Les voy a dar mi experiencia desde que yo era residente y cuál ha sido mi interacción con la rehabilitación y por qué yo soy apasionado de la rehabilitación. Yo soy un convencido de que la rehabilitación es un pilar fundamental para la ortopedia y es un tema con el que tengo una relación muy cercana, como vamos a ver. Entonces, vamos a ir en la evolución desde mis tiempos de residente hasta lo que estamos haciendo ahora y se ha avanzado mucho. Me da gusto decir que en México se ha llegado a mejorar muchísimo el nivel de la rehabilitación y actualmente tenemos grandes rehabilitadores médicos y técnicos y licenciados en terapia física. Primero, algunos conceptos básicos. La rehabilitación física es un pilar para la ortopedia, sin duda. Podríamos decir que su objetivo es reducir el dolor y recuperar la función, pero sería quedarnos cortos y creo que es una visión que tenemos que ampliar, porque lo que realmente debemos de poner es que su objetivo es reducir el dolor, recuperar la función, pero también mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y prevenir las recaídas. No podemos quedarnos nada más satisfechos con que el paciente regrese a caminar, ir al café y regresar a trabajar. No, tenemos que mejorar su calidad de vida. Si el paciente es un paciente que no realizaba actividad deportiva, después de la cirugía hay que instarlo a que la realice. O después del tratamiento conservador, tenemos que buscar que regrese o inicie su actividad deportiva y prevenir que vuelva a tener una lesión. Entonces, no es solo que salga del evento actual, sino mejorar su calidad de vida en general. Y por eso, para mí, la ortopedia y la rehabilitación tienen una deuda con la actividad física y el ejercicio. Esta es una pregunta fundamental. ¿Quién debe de realizar ejercicio? Todos. Todas las personas adultas, la recomendación de la mayoría de los institutos internacionales es que deberíamos de realizar por lo menos 5 días de ejercicio a la semana. En términos simples, 3 días de ejercicio aeróbico moderado o 150 minutos en total de aeróbico moderado a la semana y 2 días de fortalecimiento, ejercicios donde tengamos que vencer una resistencia para mantener sanos nuestros músculos. Y esto es algo que tendremos que tratar con nuestros pacientes. Si mi paciente llegó conmigo por un problema de rodilla, una gonartrosis, o llegó por un problema del hombro como un mango rotador, no solo debo de tratar su enfermedad de la rodilla o del hombro, tengo que decirle que una vez que se recupere de su enfermedad, debería de cambiar sus hábitos si no realiza actividad física y debería yo dejarlo listo, no solo para cambiarse, vestirse, cocinar, hacer sus actividades de la vida diaria, sino para que pueda regresar a su actividad deportiva solo modificándola si es indispensable y no hay alguna otra forma, pero nunca suspenderla. En el peor de los casos, modificar la actividad física, pero mi paciente tiene que irse con una recomendación todo el tiempo de hacer ejercicio. Y el ejercicio además es terapéutico, que es parte de lo que vamos a platicar. El ejercicio cura pacientes y el terapeuta debe ser un experto en ejercicio. Debe ser prácticamente un entrenador con un conocimiento más específico de la lesión y de cómo hacer ejercicio cuando una persona está lesionada. Y eso no solo es para los deportistas, es para cualquier persona. Todos nosotros deberíamos de realizar actividad física 5 días a la semana. Y voy a empezar probablemente de cómo empezamos como todos de una fase muy primitiva y pues espero a lo mejor no estoy como los de la imagen de la derecha todavía en un futuro o tal vez no seamos tan tecnológicos, aunque quisiera pensar que estamos en esa etapa ya, pero cómo realmente cuando empezamos tal vez es nuestro conocimiento muy básico, pero debemos ir evolucionando hasta que realmente estemos a la altura de estas épocas altamente tecnologizadas y donde tenemos una gran cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a mejorar el resultado con nuestros pacientes. De Por eso quiero repente baja empezar. el volumen. ¿Puedes subirle un poquito, por favor? Estamos grabando y sí, como que baja de repente. A ver, déjenme ver si ahí me escuchan mejor. No sé si a la distancia. Sí, ahí vi que está bajando. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí le escuchamos Sí. mejor. Ok, Sí. perfecto. De todos modos, si ven que se baja el volumen, me avisa, por favor. De repente se ajusta esto para evitar los ambientales. Ok, entonces empezaré a hablar con ustedes desde la residencia. Nosotros, cuando estamos en la residencia, los ortopedistas en la residencia, probablemente tenemos, por desgracia,
poco tiempo para ver la evolución de nuestros pacientes. Y muchas veces eso no nos permite ver que la evolución del paciente no solo la cirugía. Creemos que el único momento en que vamos a estar bajo la supervisión o lo que nos califica sobre si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no, es en el momento en que revisa nuestras cirugías el jefe de servicio, que sube nuestro paciente operado en urgencias a piso, o en el que se ven las cirugías del día anterior y revisa el servicio de nuestras cirugías. Pero perdemos el contacto o no muchas veces tenemos la oportunidad de ver 5 o 6 meses después de la cirugía al paciente, y eso a veces nos da una visión cortoplacista. De hecho, durante mi residencia no había ningún libro de base para terapia física. O sea, no era que nos recomendaran comprar un libro de terapia física. Veíamos en nuestros temas algo sobre la terapia física, pero no teníamos una recomendación. Este fue el primer libro que yo compré sobre terapia, y lo compré porque tenía dudas sobre la rehabilitación de mis pacientes. En ese tiempo, aunque todavía, de hecho, a mí me parece que los servicios de rehabilitación en los hospitales públicos son insuficientes, probablemente sean una de las áreas que más insuficiencia tienen. En ese tiempo era todavía mayor. Entonces, los pacientes no tenían una rehabilitación adecuada por carecer de servicios del tamaño y el contacto directo con el terapeuta. De hecho, en mi opinión, en los hospitales públicos, el terapeuta debería de pasar visita con nosotros en la visita diaria hospitalaria, y debería de estar en una relación más estrecha. Entonces, este libro fue el primer contacto, y ahí fue donde empecé a darme cuenta que pues muchas veces el paciente en la rehabilitación después de la cirugía pues no hacía lo que exactamente decía el libro, y me empezaba a preguntar por qué era esto. Aunque desde ese tiempo me interesaba la rehabilitación, en el momento en que más llegó a interesarme, saben que nosotros los cirujanos a veces pecamos un poquito de fijarnos demasiado en la cirugía y se nos acusa de que empezamos a olvidar los temas que no sean quirúrgicos. Cuando estaba haciendo mi subespecialidad, después de los primeros meses donde yo ya me sentía más hábil en cirugía de rodilla, me interesaba empezar a hacer más cirugía de hombro, que tiene una curva más larga para las artroscopías, y que me parecía que estábamos haciendo menos cirugías de hombro que las que me gustaría hacer. Y mi razonamiento fue, si no podemos programar más cirugías de hombro porque tenemos muchos muy saturados, no tenemos más tiempos, y muchos de los tiempos quirúrgicos estaban saturados por cirugías de rodilla, ¿cómo puedo hacer para aumentar las cirugías de hombro en las que yo participaba? La respuesta fue operando menos cirugías de rodilla. Entonces, disminuyo el número de cirugías de rodilla en el que participo, pues mejorando el manejo conservador, buscando que los pacientes mejoren sin necesitar llegar a una artroscopia de rodilla. Padecimientos como lesiones meniscales, como patologías patelofemorales, que en ese tiempo, aunque cada vez se hacían menos limpiezas articulares, nos hacían menos una cirugía que se llama liberación de retináculo lateral, y prácticamente no todos los meniscos se operaban, pero todavía parecía que había una ventana de pacientes que podrían, bajo un manejo conservador, evitar una cirugía, y si yo operaba menos, si en mis servicios operaban menos pacientes de rodilla, tendría más espacio para operar pacientes de hombro. Y entonces me pregunté cómo mejoro el manejo conservador, y probablemente ese fue el primer periodo en que me fui a hacer una revisión exhaustiva sobre lo que decía la literatura del manejo de rehabilitación en padecimiento de rodilla, sin darme cuenta que estaba abriendo una ventana que mejoró mi práctica, y que en ese mismo momento me convenció de que la rehabilitación física era una parte fundamental y descuidada, y que para el buen resultado de mis pacientes yo tendría que comprender mejor sobre lo que pasaba en rehabilitación, y no podía dejarlo en manos de alguien más sin tener yo un mínimo de idea, y muchas veces tenía que involucrarme si no tenía acceso a un servicio adecuado de terapia física. Porque la forma de mejorar el manejo conservador era sin duda a través de la terapia física y ejercicios. Como yo no tenía posibilidad de contratar más terapeutas en la institución donde yo trabajaba, ni tenía ninguna capacidad de hablar con los terapeutas, ni con el jefe de servicio, ni nada por el estilo de terapia física, decidí hacer mi primer formato. Es el primer formato que yo hice de ejercicios para mis pacientes, cosa que sigo haciendo hasta la fecha. Yo tengo manuales para todos mis pacientes de las enfermedades que más frecuentemente veo, donde les explico ejercicios, les doy una introducción, aunque cuando yo sé que va a ser insuficiente, los mando directamente a terapia física, pero a veces no siempre es posible, no es esto siempre posible, y en ocasiones tiene que ser por el momento suficiente con estas hojas. Entonces, esta hoja, aunque su objetivo inicial era que yo tuviera más participación en cirugía de hombro,
en mi opinión, mejora el resultado de los pacientes. Fue realmente lo que me hizo acercarme mucho más a la ciencia de la rehabilitación. Una vez recién egresado, ustedes saben que, sobre todo las que están en hospitales, escuelas, y saben qué es lo que nos pasa cuando llegamos de R4 y que creemos que somos R Dios y que podemos todo y que somos los mejores cirujanos, y hasta que estamos en el frío de la calle empezamos a darnos cuenta de que pues, no es exactamente así, y que el paciente no desaparece después de la cirugía y que una vez que lo operamos prácticamente es como un matrimonio y el paciente estará con nosotros hasta que se recupere, y es un compromiso mucho mayor que lo que veíamos cuando éramos residentes. Y de repente vemos que pacientes que uno considera que técnicamente fue adecuado y que todo se hizo bien, no mejoran. Y empieza a preguntarte por qué. Y luego empiezas a preguntarte si todo lo que estás operando es quirúrgico y por qué hay otros pacientes similares que no necesitaron cirugía. Y probablemente la diferencia fue en que el manejo conservador, incluyendo la terapia física, fue diferente y eso fue lo que les evitó la cirugía. Y toda esa información que yo empecé desde la subespecialidad a darme cuenta que tenía una brecha en conocimiento, decidí cerrarla. Y decidí cerrar la conciencia, empezando a leer más sobre los principios científicos de la rehabilitación, y eso me llevó a saber cómo funcionaba el cuerpo bajo el ejercicio y a darme cuenta que el ejercicio era prácticamente una parte fundamental de la rehabilitación y que los principios del ejercicio eran fundamentales para una rehabilitación adecuada, porque en ortopedia la rehabilitación está íntimamente relacionada con el ejercicio y el fortalecimiento. Y por lo tanto decidí con un curso del doctor López Chicharro. El doctor López Chicharro es una eminencia en medicina deportiva, probablemente de habla hispana sea uno de los especialistas o el especialista más reconocido. Y decidí realizar una maestría de fisiología del ejercicio con él. Después de esto seguí, de hecho, interesado en el tema, me volví docente de la carrera de licenciado en terapia física. Tengo afortunadamente alumnos a los cuales estimo, he seguido viendo y que afortunadamente ahora me ha tocado verlos creciendo, estando en equipos profesionales de deporte, en hospitales, poniendo sus clínicas y teniendo contacto con ellos, y de hecho algunos de ellos trabajando también conmigo o con mis pacientes. Y esto pues es algo que ya no he soltado. Yo muy frecuentemente hablo con los terapeutas, con los que veo a mis pacientes. De hecho, uno de los terapeutas que más cercano trabaja conmigo entra a las cirugías conmigo, y tengo un contacto, les puedo decir, todas las semanas con gente dedicada a terapia física, y es un tema que nunca he soltado. Hay que pensar que el periodo de la terapia física es un periodo mucho más largo, obviamente, que el quirúrgico, y es un periodo donde debemos recorrerlo con el paciente y siempre en conjunto el terapeuta y el cirujano. Recordemos que la vida es movimiento. Nuestro paciente, cuando no se mueve, se enferma. Aun cuando ponemos un yeso, nosotros sabemos que vamos, y esto de la articulación y las extremidades sufren al no tener movimiento. Es necesario porque el cuerpo en ese momento no tiene la capacidad de mantener las relaciones anatómicas por una lesión, o necesitamos darle tiempo a que cicatrice, pero estamos generando una lesión. Por lo tanto, hay que intentar que esa inmovilización sea lo menos demorada en cuanto al tiempo, y ser muy agresivos en las rehabilitaciones, que es la tendencia mundial. Y desde hace mucho tiempo cada vez vemos rehabilitaciones más agresivas y solo dejar el mínimo tiempo indispensable sin actividad. Decía uno de mis profesores que la medicina es anatomía, fisiología y sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero cuando hablamos de ortopedia y hablamos de terapia física, tenemos que agregar la biomecánica. La biomecánica es fundamental en el aspecto de ortopedia y terapia física. Y el ejercicio es siempre indispensable. El ejercicio es una prescripción. Así como mandamos medicamento, nosotros debemos de mandar medidas generales y ejercicios a nuestros pacientes. Es una indicación que cura, es una indicación que no debemos de dejar de un lado. No solo es mandar medicamentos. Y otro punto importante en la ortopedia y en la rehabilitación es que la base de una buena terapia, la base de una cirugía exitosa, es el diagnóstico. Entonces, las tecnologías aplicadas para una buena terapia física, las tecnologías aplicadas para un buen resultado en ortopedia, inician con las tecnologías que nos ayudan a tener el diagnóstico correcto y entonces instaurar el tratamiento correcto. Y eso es en esta área, debería ser en cualquier área de la vida. Y solo nos falta ver en el arte de la guerra de Sun Tzu. Acuérdense que en este libro que habla sobre la guerra dice
que si nos conocemos nosotros y conocemos al enemigo, no perderemos ninguna batalla. Entonces, tenemos que saber nuestras debilidades y mejorarlas, y será la enfermedad y, eh, y tener la mayor información y el diagnóstico adecuado sobre el paciente para que sea un tratamiento exitoso. Hacia la tecnología, nosotros en la medicina estamos altamente influenciados por las revoluciones industriales. La primera revolución industrial en 1700, la primera revolución tecnológica en 1900, en 1740, que fue la industrial, en todas ellas al principio eran periodos muy largos entre una y otra. Si se dan cuenta, las primeras revoluciones industriales pasaban 100 años, pasaron 100 años de la primera a la segunda. Pero cuando empiezan a acercarse las revoluciones a nuestra época, vemos que los periodos se van acortando, como de los 50 a los 80 empieza a haber una revolución con la globalización y solo 20 años después empieza una revolución de la digitalización, donde muchos consideran que estamos hoy, que es lo que llaman la tecnología 4.0, aunque realmente hoy por hoy con la inteligencia artificial y con realidad virtual y aumentada, muchos consideran que ya estamos en una nueva revolución industrial, como podría ser la de la personalización o la de la humanización. Y estamos hablando en periodos mucho más cortos de 10 años, donde la tecnología avanza muy rápido y tenemos que adaptarnos a ella. Otro punto importante es que quiero que vean cómo los expertos, en este caso, estos términos son de revistas no dedicadas a medicina. Estamos hablando de revistas que hablan sobre ingeniería o sobre robótica y cómo para ellos, aún en estos campos no tan cercanos a las ciencias humanas, consideran que estas dos últimas revoluciones industriales son de la personalización y la humanización. ¿Esto qué quiere decir? Aunque sí existe un riesgo de deshumanizar o de volver fría la relación médico-paciente, que es una relación muy importante. Si nosotros aplicamos bien las tecnologías, vamos a tener una relación más humana y una relación más personal. Entonces, tenemos que utilizar estas tecnologías de una forma en que nos permitan tener un contacto más directo y humano con nuestros pacientes y no al revés. Y pensar que dentro de esta tecnología y esta revolución 4.0, pues hay muchas áreas como pueden ser las tecnologías en las redes, los celulares, eh, eh, el hecho de la impresión 3D, los robots, el hecho de tener inteligencia artificial para análisis de datos, el Internet de las cosas, como pueden ser todos nuestros relojes y todos estos aparatos que ahora traemos encima y que pueden estar transmitiendo información útil durante el periodo de rehabilitación, pues toda esta tecnología también se puede aplicar en la rehabilitación física. Y ahora sí empezamos con algunos ejemplos de tecnología aplicada hacia la rehabilitación. Probablemente una de las áreas más importantes para hacer diagnósticos son las alteraciones en movimiento. Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, cuando tienen lesiones por repetición, los deportistas, tienen que ver con un gesto deportivo o con una biomecánica equivocada. También pacientes, aunque no sean deportistas con enfermedades, ven alterada su biomecánica. Por ejemplo, los pacientes con artrosis no tienen una marcha normal. En análisis biomecánicos hemos visto que cambian algunas actitudes que pueden ser reentrenadas para que eso mejore el dolor. Entonces, el hecho de poder nosotros analizar el movimiento de una forma más fina nos permite definitivamente obtener mejores resultados con nuestros pacientes. Y es ahí donde entra la biomecánica. La biomecánica es el área del conocimiento interdisciplinario que estudia los fenómenos cinemáticos y mecánicos que presentan los seres vivos considerados como sistemas complejos. Los seres humanos somos sistemas complejos porque en el movimiento, nuestros movimientos son multiarticulares, multimusculares, o sea, participan varias articulaciones, varios músculos y tendones y otros elementos desde hidráulicos, como puede ser en el hueso subcondral y el movimiento del líquido, que en ese tejido, en ese momento es grasa. Entonces, la densidad de los tejidos, la elasticidad, todos esos sistemas son, por eso complejos y que son de más difícil de estudio que, por ejemplo, un estudio mecánico sobre una barra de metal, que cuántas veces va a tener que doblarla un aparato para que se rompa. Son sistemas mucho más complejos los del humano. Y entonces para biomecánica vemos, por ejemplo, cómo podríamos analizar el cuerpo de una persona. Pues bueno, por ejemplo, en lesiones de corredores, donde muchas veces tiene que ver con una mala técnica las lesiones, o después de una lesión, cómo rehabilitarlos, pues podemos poner marcadores y marcadores en las piernas y en el tronco, donde pues tengamos, por ejemplo, una imagen del paciente a través de cámaras que van a ir grabando este movimiento y todo esto nos va a dar información más fina de los errores en la biomecánica y en la técnica de carrera o lo que se llama el gesto deportivo
que en este caso es el gesto de carrera, pero lo mismo se aplica al gesto deportivo de básquetbol o de cualquier actividad deportiva. Y después de eso, nosotros podamos analizar a través de curvas que miden rangos de movilidad, por ejemplo, si apoya primero con el talón o con la punta, qué tan adelantado caemos en el paso, en nuestro primer contacto. Podemos verlo en imágenes dinámicas, por ejemplo, en este paciente que ponemos como un ejemplo, cómo hay una hiperpronación, que es más común en los pacientes con pie plano, como esto que debería ser una línea recta, en el caso de este paciente, el pie vence hacia adentro y entonces hay un movimiento de más de 10 grados en el pie que favorece el hecho de que haya lesiones. O como la misma paciente, a la hora que ella cae en el apoyo, en vez de caer sobre su centro de gravedad, que es esta línea, cae por delante y a la hora de caer por delante es como si se frenara. Y eso hace que el impacto de la gravedad por el peso sea muchísimo mayor. Además de que la rodilla está extendida y eso también evita que podamos tener varios de los mecanismos de absorción de impacto, al igual que apoyar con el talón. Entonces, algunos de los movimientos clásicos de lesión en los corredores, en este caso, los vemos todos en conjunto. Caer adelantado por dentro del centro de gravedad, que es la cadera, con el talón y la rodilla extendida, multiplicando el impacto sobre nuestro esqueleto, y esto multiplicado por miles de pasos en un corredor puede generar, y en muchos casos genera dolor. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer en la rehabilitación es fortalecimiento muscular, reeducación de la marcha, decirle al corredor lo que está mal y trabajar con él, porque esto no se cambia de un día para otro y se tiene que entrenar. Y una vez ya en un cuadro más fácil de ver, todas esas medidas las pasamos a un cuadro y aquí vemos, por ejemplo, marcado en rojo lo que sale de los números normales. Estos ya se han hecho en estudios donde se aleja más que de la normalidad lo que se ha asociado a lesiones, se han asociado a lesiones cuando sale de cierto rango o cierto patrón. Y todos los pacientes que salen de ese rango, buscar que regresen al rango de flexión, al rango de grados de movilidad a este mismo nivel, que eso nos ayuda a quitar la enfermedad y también a prevenir la lesión, que el paciente pueda seguir disfrutando de su deporte, que es la carrera, pero sin que esté cada 3 meses yendo a terapia física o con el ortopedista o teniendo que tomar analgésicos cada vez que quiera hacer una distancia de 10 o 20 kilómetros. Pero no solo es en la carrera, también en pacientes, por ejemplo, cuando vamos a dar de alta un paciente de una cirugía de cruzado anterior, este es un paciente postoperado de cruzado anterior, nosotros antes de mandarlos a jugar tenemos que hacer algunas pruebas para ver que ya tiene una capacidad de regresar al deporte sin incrementar el riesgo de que se lesione. Esta prueba, por ejemplo, se llama la prueba del One Hop Test, hay otra del Three Hop o del Crossover. Y aunque estas pruebas se pueden hacer sin análisis biomecánicos, tan solo midiendo la distancia que cruza la pierna operada y la no operada y la forma en que aterriza, pues también con un análisis biomecánico podemos sacar algunos otros factores. Estos son los sistemas que usamos, o sea, prácticamente lo que estamos haciendo son varias cámaras de alta velocidad, ponemos marcadores que detectan la cámara y eso nos permite después pasarlo a las imágenes que vieron en computadora que nosotros podamos después analizar sin problemas. Ahora, no todo el mundo va a tener capacidad de tener estos aparatos que son caros y creo que, excepto en algunos casos, se puede hacer perfectamente, por ejemplo, con el celular. Esto es un programa que ustedes pueden usar con un celular donde se puede, los videos del paciente, ya sea que ustedes los graben o que los envíen, nos permite hacer mediciones sobre el video del paciente y podemos hacer mediciones cercanas a las que vimos previamente en un video grabado con el celular. Entonces, es buscar soluciones. Si no tenemos el acceso a algunos de estos sistemas, siempre hay generalmente alguna forma de hacer algo abreviado que también nos sirve y nos da información útil. Y no pensar solo en los corredores, sino que también hay muchos otros deportes, como puede ser en la raqueta, en los pacientes, por ejemplo, con el tenis, el tipo de agarre, hay varios tipos de agarre en los tenistas, en la hora del golpeo, en la hora del saque, no es lo mismo la posición que se llama western o semi-western que la técnica de revés, hay quien hace revés a una a dos manos, y muchas veces esos gestos deportivos favorecen el número de lesiones. De hecho, sabemos que, por ejemplo, la forma en que agarran la raqueta, estos forman western y semi-western, se asocian con diferentes lesiones por repetición o sobreuso. Y lo mismo pasa en el béisbol o pasa en el golf, en cualquier actividad deportiva, el gesto deportivo mal realizado va a aumentar el número de lesiones. Otros estudios que pueden ser un poco más caros y más difíciles de conseguir, pero que también nos sirven, son estas plataformas de fuerza. Estas plataformas se usan para que el deportista brinque
y a la hora que él cae, la forma en que se distribuye el peso cuando él toca las plataformas, esta es la plataforma que mide la transmisión de las fuerzas, nos puede dar, por ejemplo, nos puede dar como diagnóstico la lesión de un ligamento o la insuficiencia de un ligamento y un movimiento anómalo de la rodilla a la hora de caer. El paciente podría ni siquiera tener clínicamente o observarse una disminución en la fuerza o la estabilidad a la hora de caer, pero analizando las curvas de transmisión de fuerza y hacia dónde se transmiten las fuerzas a la hora de que caen, podemos darnos cuenta cuando estos pacientes tienen lesión. Entonces, las plataformas de fuerza son otra forma de análisis biomecánico bastante utilizada. Otra tecnología que no es nueva, pero lo que sí es nuevo es que gracias a que ha bajado el costo y que se ha vuelto cada vez más importante, ha tenido un impacto muy alto en terapia física y en la ortopedia, es el ultrasonido. Desde hace muchos años hay algunas especialidades como ginecología, donde el ultrasonido ha sido fundamental, pero también en los últimos años el diagnóstico ha sido adoptado por el ortopedista y por el terapeuta, y yo les diría que hoy por hoy me parece que podríamos darle un lugar como el del estetoscopio. Ya saben que los ortopedistas dicen que el corazón no late y por eso cuando tenemos un estetoscopio a veces nos hacen burla, pero claro que podemos tener algo similar y ese es el ultrasonido. Los terapeutas y los ortopedistas ya tienen un muy alto porcentaje de lo que se necesita para poder hacer un buen estudio de ultrasonido, que es la anatomía. Lo único que necesita es la anatomía por ultrasonido, que varía un poquito, y un poco de conocimiento general, que no es muy complicado. Pero yo tengo ya muchos años usando el ultrasonido y les puedo decir que es una herramienta fundamental para mi consulta diaria y hay muchos ortopedistas hoy por hoy usando el ultrasonido en sus consultorios como diagnóstico y como parte de su terapia porque no solo es el diagnóstico, sino el hecho de poder ser infiltraciones y procedimientos invasivos eco-guiados, guiados por el ultrasonido, para garantizar que estamos donde queremos estar. Algunas otras terapias que son coadyuvantes y que son más experimentales, adecuado, pero por ejemplo, técnicas donde vemos ortodoxias, Se deportistas corta también va a su aumentar, voz. Se perdón, corta su voz. ¿Si puede repetir, por favor? sí, en terapias, yo creo que es esto. En terapias en casos como la termografía, hay que tener precaución porque aunque son estudios que se pueden utilizar y dar una buena información sobre zonas de lesión, se pueden confundir fácilmente también con ejercicio. Los pacientes que hagan ejercicio van a ver un aumento en la temperatura local de sus articulaciones, sobre todo las más implicadas, sin esto forzosamente implicar una enfermedad y además el costo de los aparatos es elevado, por lo tanto, se pueden utilizar, tienen una buena utilidad en pacientes que tienen experiencia, pero hay que tener cuidado en su interpretación, sobre todo porque hay algunos mecanismos fisiológicos que van a elevar también la temperatura. Y hay algunas herramientas que ya tenemos por otras razones y que podemos utilizarlas. Por ejemplo, las básculas de impedancia son cada vez más comunes en los gimnasios. Es muy frecuente que los gimnasios tengan estas básculas de impedancia o los nutriólogos o los bariatras las usen en su consulta. Y estas básculas de impedancia que nos dan la relación de la masa muscular y que nos dan la cantidad de agua y el peso, aunque sabemos que pueden tener un rango de error también importante, nos pueden dar también datos, por ejemplo, cuando hay una diferencia significativa entre la masa muscular entre una pierna y otra, o un brazo y otro, y muy frecuentemente si le preguntan al paciente si tiene antecedente de una lesión, es muy frecuente que la extremidad que tuvo una lesión se vea una disminución significativa de la masa muscular. Por lo tanto, también nos puede servir para ver cómo aún después de que supuestamente el paciente se recuperó de la lesión, tal vez ya tiene todas las actividades de su vida diaria normales, tal vez ya regresó a su trabajo, tal vez ya regresó hasta su actividad deportiva, pero muchas veces esos pacientes, si los pones a hacer pruebas funcionales más extremas como el One Hop Test o el Three Hop Test, o les haces pruebas con básculas de impedancia, te das cuenta que realmente nunca regresó al estado previo, o sea, nunca regresó a tener la misma fuerza que tenía en la pierna o en el brazo. Simplemente la fuerza que logró obtener después de su lesión le es funcional, pero no es la misma que tenía antes de la lesión
y en las básculas de impedancia puede ser una de sus utilidades. Entonces recuerden, estas se usan muy frecuentemente en los gimnasios o en las clínicas bariátricas, pero les pueden dar diferencias significativas, tomándolas, como les digo, con precaución, pero sí pueden dar algunos datos de una diferencia significativa entre un brazo y otro, entre una pierna y otra. Y son muchas veces elementos que ya tienen ustedes acceso a ellos, si no directamente por algún otro especialista que las use en su consulta. Ahora, el entrenamiento deportivo también ha tenido grandes modificaciones. Hoy por hoy los deportistas son realmente llevados a niveles nunca antes vistos y los deportes son mucho más físicos. Cualquier deporte que a ustedes les guste, a los que les gusta el básquetbol, a los que les gusta el fútbol o la gimnasia, yo los reto a que vean los eventos de competición, los deportes profesionales de hace 40 o 50 años y que vean a los deportistas de nuestra época y van a ver cómo la constitución física es diferente. Hoy por hoy el deportista de competición, lo primero que necesita para competir es un físico impresionante y eso tiene que ver con la mejora en las técnicas de evolución, de entrenamiento y de fortalecimiento. Entonces, la fisiología del ejercicio nos ha dicho que hay formas de mejorar el desempeño deportivo, pero estas mismas técnicas de mejoría del desempeño deportivo se aplican a la rehabilitación de pacientes lesionados, aún en el caso de adultos mayores. Este ejemplo que les pongo, por ejemplo, que es el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo, si se dan cuenta aquí es prácticamente, esto es un mango neumático, como el mango con el que tomamos la presión. No es el mismo, obviamente son aparatos especiales, pero esto es un mango neumático. Y aquí está conectado un aparato que nos va a dar un aumento en la presión. ¿Qué aumento en la presión? Un aumento suficiente para evitar que llegue, para evitar que haya un flujo continuo, pero no va a haber una isquemia total ni por tiempos prolongados. Y estos mangos de isquemia lo que hacen es que hemos visto que el ejercicio realizado con estos mangos de isquemia provoca una hipertrofia y una ganancia de fuerza muscular mayor que cuando hacemos ejercicio sin ellos. Y estos estudios se han hecho aún en adultos mayores. Un adulto mayor que muchas veces es más difícil que haga muchas repeticiones, que su condición física no le permite forzar tanto su cuerpo para llegar a niveles de ejercicio tan altos, pues bueno, los estudios con mangos de isquemia se ha visto que pueden mejorar la hipertrofia y la fuerza muscular. Entonces, estos avances en el entrenamiento son avances en la tecnología que nos han permitido aplicar lo que se usa en los deportistas de alto rendimiento en nuestros pacientes. Y esto es un punto importante. Los deportistas de alto rendimiento funcionan igual que nosotros. La fisiología no cambia. Yo sé que a veces parecen que son extraterrestres, pero siguen las mismas leyes de la fisiología. Simplemente que ellos lo hacen mejor y que su cuerpo responde mejor. Pero los principios son los mismos. Y otras que podemos utilizar son, por ejemplo, la realidad virtual o la realidad aumentada. Y, por ejemplo, en este caso, ya hay estudios que se han hecho aún con sistemas convencionales. Por ejemplo, en este caso, es un estudio que usaron este sistema, que es el Wi-Fi. De hecho, probablemente algunos de sus hijos, de sus sobrinos, algunos de ustedes puedan tener algunos de estos sistemas de entretenimiento en casa. Y algunos de estos sistemas se han hecho estudios, por ejemplo, en posoperados de prótesis de rodilla o algunas otras enfermedades, llevar un proceso de rehabilitación supervisado con las consultas habituales, 2 o 3 consultas a la semana, citas con el terapeuta habitual, o en casos, por ejemplo, de pacientes foráneos, y que es más difícil el acceso a las terapias, porque sobre todo en lugares como Veracruz o lugares que son centros de concentración y que tenemos muchos pacientes foráneos, a veces es difícil que el paciente pueda venir con el terapeuta, pero él ya sea vía remota por telemedicina o con algún sistema de estos, puede favorecer la rehabilitación del paciente y se ha visto que los resultados son satisfactorios y favorece al paciente la vigilancia de que haga los ejercicios porque uno puede supervisar que se hizo el tiempo y además puede supervisar muchas veces hasta rangos de movilidad o la intensidad con la que hizo el ejercicio a través de estos sistemas de realidad virtual o aumentada. Ahora, también la realidad virtual se usa, por ejemplo, para el entrenamiento en los pacientes que van a ser candidatos para prótesis robóticas,
pues las prótesis robóticas son muy caras y antes de saber si alguien, no cualquier persona puede usar una prótesis robótica, o sea, tiene que tener capacidad de activar los músculos que van a estar conectados a los electrodos que van a leer el movimiento de sus prótesis y sabemos que no todas las personas tienen la plasticidad para lograrlo. Entonces, antes de invertir en una prótesis robótica, se conectan a sistemas de realidad virtual donde se conectan los electrodos y ellos en un monitor están viendo como lo que sería el movimiento de su prótesis para que puedan ver si ellos van a poder adaptarse a ella antes de mandar a hacer prótesis robóticas que cuestan cientos de miles de pesos. Entonces hay muchas áreas donde la realidad virtual y aumentada o estos juegos pueden servir para la rehabilitación física. Y otra área importante donde podemos ver el uso de nuevas tecnologías para la rehabilitación es en el seguimiento. Desde cuestiones muy básicas, ¿cuántos de ustedes no tienen un reloj o una pulsera de actividad o sus propios celulares? Cualquiera de ustedes podría tomar en este momento su celular y buscar el número de pasos que está dando al día. De hecho, si se dan cuenta, la mayoría de los sistemas, si ustedes buscan en su celular y van a encontrar seguramente, porque prácticamente hoy todas las marcas de celulares tienen una aplicación de salud, van a ver que si la activan, les va a medir los pasos y la mayoría de ellas les va a llevar a medir 10,000 pasos. Aunque hoy por hoy hay artículos que hablan de que a partir de 7,000 pasos, el índice de mortalidad y las ventajas de la actividad física se disparan. No tiene que ser forzosamente los 10,000, aún con 7,000 hay ventajas significativas. Y esto lo hace a través del acelerómetro, que es un pequeño aparato que tienen sus celulares, que es el mismo que les permite, cuando ustedes cambian la orientación de la pantalla, se ajuste. Esos mismos sistemas le permiten al celular, a través de sistemas de predicción, qué movimiento de ese acelerómetro es igual a un paso y por lo tanto medir el número de pasos desde su celular o en cualquiera de estas pulseras. Y también les puede ayudar para decir si están durmiendo bien. Y en los pacientes, por ejemplo, que tenemos después de una cirugía, nos permite saber si es cierto lo que nos está diciendo que está haciendo una buena terapia o no. Muchas veces, por ejemplo, en algunos pacientes que posoperados de prótesis de rodilla, yo les puedo decir que cuando les ponen estos sistemas, tú operas al paciente, le pones una prótesis de rodilla, lo mandas a rehabilitar, regresa a los 6 meses, después de que lo has estado viendo cada mes, cada 2 semanas, está con el terapeuta, y tú le preguntas si todo está bien, y él te dice que sí, que ya no tiene dolor y está todo maravillosamente bien. Pero si tú le pones uno de estos lectores de número de pasos y de repente ves que en el informe que te está enviando el paciente está dando 1,000 pasos diarios o 1,500 pasos diarios, pues tienes que hablar con él y decirle, bueno, no parece que esté todo tan bien, porque el número de pasos que usted está dando me está hablando de que por algo no está teniendo la movilidad necesaria. Entonces, da mucha información en pacientes posoperados. Y los nuevos sistemas, estos sistemas que estamos hablando son sistemas que tenemos todos a la mano y podemos utilizar. Yo, por ejemplo, los que uso en mi consulta, compré 4 o 5 de estos y me costaron 400, 500 pesos. eh, y se pueden utilizar. Yo sé que no es fácil usarlo en todos los pacientes, pero la verdad es que no es algo económicamente que afecta. Y hay ya cada vez más productos más avanzados. Este producto que ven ustedes aquí al lado en esta imagen son 2 sensores. Es un sensor aquí arriba y un sensor aquí abajo. Estos se pegan en el paciente en el posoperatorio, por ejemplo, de una plastía de cruzado anterior. También se pueden usar en prótesis de rodilla. Y van a estar transmitiendo a través de Bluetooth al paciente. Y esa aplicación del celular del paciente va a estar transmitiendo información en tiempo real al celular del ortopedista. Entonces, o del rehabilitador. Entonces, quien está haciendo el seguimiento o los dos digo, los que está haciendo el seguimiento de ese paciente, perfectamente viendo de todos sus pacientes una página y entrar a una aplicación donde verían su paciente día a día cuántos pasos dio, qué rango de movilidad tiene. Y entonces, por ejemplo, si ustedes ven un paciente con una plastía de ligamento cruzado anterior y la revisan hoy, tiene 3 semanas de posoperado, y ustedes ven en la aplicación que tiene 30 grados de movilidad, pues puede perfectamente adelantarle su cita y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero verte antes porque no estás evolucionando como debería de ser. O si ven algún otro parámetro que no esté funcionando, poca movilidad, y que no está haciendo sus ejercicios, hablarle y decirle, oye,
No, oiga, es que estoy haciendo mis ejercicios, doctor, y se lo juro. Y pues no, no es de jurarlo. Aquí está la prueba, aquí está el aparato y está midiendo que no está haciendo 3 veces al día los ejercicios como se indicó y eso lo podemos documentar. Entonces, esto ya en Estados Unidos se puede utilizar. Obviamente que tiene un costo más elevado, no se usan todos los pacientes, pero este sistema ya está disponible como aplicación y esto es un sistema que no se quita. Estos sensores van pegados a la piel del paciente, duran varias semanas pegados, se baña con él y todo, no pasa nada, es parecido a los que usan los pacientes con diabetes para tomarse las muestras que se pegan en el brazo, que eso probablemente alguno de ustedes lo haya visto más fácil, y nos transmite información en tiempo real para el paciente. Y por último, me gustaría trabajar con ustedes, primero diciéndoles que obviamente todo esto también ha venido a revolucionar la forma en que buscamos información. Todos sabemos cómo buscar información científica, sabemos de páginas como PubMed, Medscape, en las páginas de las editoriales como el Elsevier o páginas como Open Evidence, que es donde encontramos esa medicina basada en evidencias de ortopedia, de instrumentación. Hoy algunos de los temas científicos que mencionaban, como el hecho del riesgo de los humos del humo en la cirugía ortopédica. Acuérdense que de hecho en la cirugía ortopédica particularmente tenemos bastantes riesgos ambientales por inhalación, como puede ser a la hora de la cementación en las prótesis, como puede ser también el uso de los aparatos de poder, las perforadores, las blocas y el electrocoagulador. Entonces, toda esa información nosotros podríamos buscarla perfectamente en estos lugares, pero se ha venido a agregar algunos otros factores. Y eso es lo que dejo al final y al final quiero hacer un ejercicio con ustedes. No quiero ponérselos en una diapositiva porque quiero que vean cómo puede ser usado de forma muy sencilla y cómo cualquiera de ustedes en este momento podrán utilizarlo sin ningún problema. Sin embargo, antes de llegar a este tema, que es uno de los temas que más me gusta, que es inteligencia artificial, yo siempre que hablo de inteligencia artificial, mi primera diapositiva en cualquier lugar y en cualquier tema que hable de inteligencia artificial es sobre la ética. Y es sobre la ética porque la ciencia siempre se va a mover más rápido que la ética siempre va por detrás de la tecnología y eso es algo que no va a cambiar, pero por lo tanto nosotros tenemos que empujar la tecnología fuerte para que no esté tan atrás de la ética, hay que empujar la ética por delante para que no quede tan retrasada respecto a la tecnología. Y en inteligencia artificial ya tenemos principios con los que debemos regirnos en el uso de áreas de la salud. Ya hay muchos artículos donde se ha discutido y hay ciertos factores que hay que tomar en cuenta, que son los que les pongo aquí. El primero es la privacidad del paciente. Y piensen que muchas de estas en algún otro lugar del mundo, como puede ser en Estados Unidos. Por lo tanto, personales del paciente, su nombre, su dirección, su teléfono, esa información no debe de estar dentro de estos programas. Pueden poner la estatura, pueden poner cualquier dato médico, pero no deben de poner nada que los identifique. Dos, el consentimiento informado, si va a tener alguna repercusión, sobre todo si va a tener alguna repercusión sobre el tratamiento. Por ejemplo, si están haciendo un estudio donde van a tomar una decisión terapéutica basada en inteligencia artificial, aunque sea supervisada, el paciente debe de saberlo y tiene que tener un consentimiento adaptado para eso. La protección de los datos, no solo en el ámbito clínico del expediente, sino si ustedes van a hacer un estudio, si van a hacer un estudio multicéntrico, si van a usar la inteligencia para analizar los datos de grandes volúmenes de pacientes, es lo mismo, tiene que estar anonimizada o tienen que correr modelos de inteligencia artificial en su computadora, donde saben que corriendo en su computadora es pues lo mismo que ustedes pueden ver su expediente y los datos personales del paciente porque está usándose en su computadora en forma local, correr estos modelos de forma local. La ciberseguridad, pensando en que los expedientes electrónicos, la información privada del paciente, como puede ser también el caso de WhatsApp, en los médicos hemos sufrido muchísimos el hackeo de las cuentas y tenemos que pensar que eso es un riesgo para los datos personales del paciente y de hecho podría tener una repercusión
Yo varias veces he mandado correos a mis colegas diciéndole cómo deben de proteger sus cuentas de WhatsApp. Ya que no lo han hecho, se lo recomendaría. Seguro les puedo asegurar que por lo menos una persona de ustedes dentro del público les han hackeado sus cuentas, por lo menos una de ustedes. Y eso ha sido probablemente porque no tienen dado de alta la doble verificación y porque no tienen su buzón de voz cancelado o con un password y dejan el password genérico. Esa es la forma más común en la que están hackeando los WhatsApps de las personas y eso compromete los datos de sus pacientes. Entonces, la ciberseguridad es importante. La supervisión de los datos y pensar que los datos que le damos a estos sistemas hacen que tengan sesgos. Muchas veces, y esto va unido también a la parcialidad, muchas veces creemos que la inteligencia artificial no tiene sesgos y claro que tiene sesgos. Las inteligencias artificiales tienen los mismos sesgos que nosotros. Tienen sesgos de género, tienen sesgos de raza y tienen sesgos de género y de raza porque la información que usamos para alimentar estas inteligencias artificiales y entrenarlas es la información que nosotros creamos y la información que nosotros creamos tiene sesgos. Y a veces no son sesgos ni siquiera intencionados, pero si yo, por ejemplo, estoy usando un programa que el modelo se hizo en Europa, pues es lógico que ellos usen datos de pacientes europeos. Y aunque se haya creado con medicina basada en evidencias y aunque sea creado con una inteligencia artificial, pues el hecho de que sean datos de pacientes europeos va a tener un sesgo hacia la población europea, como ya lo hemos visto en cosas como puede ser la detección de la osteoporosis. Recuerden que hay un cuestionario que se llama FRAX, una herramienta en línea que se llama FRAX, que es para diagnóstico osteoporosis que está adaptado por país y por población. Cuando ustedes entran a esta herramienta, lo primero que les dice es de dónde estás, de dónde es tu paciente y también se tiene que ajustar por su origen, porque la osteoporosis varía mucho en poblaciones y no podrías usar un FRAC hecho en Europa para pacientes mexicanos. Y por último, y más importante, la responsabilidad. Las inteligencias artificiales no tienen, ni ninguna de estas tecnologías tienen una responsabilidad directa con el paciente. La responsabilidad sigue estando en los humanos. Nosotros no podemos escudarnos sobre que lo dijo la inteligencia artificial, sobre que lo leí en la inteligencia artificial. Entonces, siempre la inteligencia artificial o nos puede ayudar para supervisarnos o nosotros tenemos que supervisar lo que haga, pero no puede actuar sola. Y más hacia futuro y más hacia adelante, cada vez que hagamos cosas más con mayor integración a la inteligencia artificial, tendremos que emplear nuevos modelos donde digamos qué participación y qué responsabilidad tiene el médico, qué responsabilidad tiene la institución, qué responsabilidad tiene el ingeniero en sistemas que es el que lo diseñó o que le da mantenimiento. Y eso es un tema también que irá hacia adelante, pero en los temas que ya tenemos nosotros, pensar que nada de lo que vamos a ver en este momento con el ejemplo práctico que les voy a poner yo a ustedes, nos quita responsabilidad ni el hecho de que nosotros somos los que tenemos total y absolutamente toda la potestad sobre el tratamiento con el paciente. Y por lo tanto, les recomendaría siempre tengan mucho más cuidado cuando usan una inteligencia artificial en un tema que no conocen. Cuando es un tema que ustedes dominan muy bien, es mucho más fácil saber cuando la inteligencia se equivoca o tiene lo que llamamos alucinaciones. La inteligencia artificial puede mentir y puede mentir muy bien porque busca resolver y contestar. Y a veces en ese buscar contestar, busca contestar aunque no sea cierto. Por lo tanto, tengan cuidado con este punto. Ahora, vamos a iniciar prácticamente con el ejercicio que me gustaría ver con ustedes y con esto vamos a terminar. Eso que vamos a utilizar, y me gustaría nada más mencionarlo de forma rápida, no toda la inteligencia artificial es lo que llamamos, por ejemplo, ChatGPT o DeepSeek. Estas inteligencias artificiales que vemos en los chatbots, que usamos en WhatsApp, que usamos en Internet, se llaman modelos largos de lenguaje o LLMs, y es solo una parte de lo que es una inteligencia artificial. Hay muchas otras áreas de las inteligencias artificiales, pero realmente ya de por sí no nos daría tiempo suficiente. Vamos a tomar nada más esta. Entonces, este es un modelo de inteligencia artificial. En este caso, vamos a estar usando ChatGPT 5. Y les voy a poner un ejemplo de lo que podemos hacer. En este momento lo que vamos a hacer es, vamos a poner un expediente de un paciente. Este expediente ya está anonimizado. Yo no uso expedientes de mis pacientes con datos personales. Como les mencioné, todos los criterios anteriores es lo que yo uso cuando uso con mis pacientes. Entonces, perfectamente podemos arrastrar un expediente anonimizado. En este expediente ya no hay ningún dato del paciente. De hecho, les voy a mostrar rápido cómo es, por ejemplo, este expediente.
Entonces aquí ya veríamos que vienen datos del paciente, pero se dan cuenta, ya viene el no viene el nombre, viene la edad, viene antecedentes, ¿sí? Viene la exploración física, los tratamientos, vienen hasta imágenes. Y yo podía, ya arrastrando este expediente que tiene aquí, le podría pedir, otra cosa a mencionar es que este chatbot ya está entrenado para las cosas que yo hago, ya sabe exactamente quién soy yo y muchas cosas. Aún así puede equivocarse y ojalá y se equivoque en algo para que puedan ver cómo puede haber errores, pero yo puedo ponerle perfectamente que me dé una opinión sobre el caso. Entonces, él va a empezar a leer el documento y luego ya va a empezar a darme su opinión. Entonces, si se da cuenta, me da el resumen. De hecho, a mí me puede ayudar a hacer resúmenes. En vez de que yo esté escribiendo todo, le puedo decir, oye, quiero una interconsulta, quiero hacer una valoración, quiero hacer una nota preoperatoria, o quiero hacer un resumen para la aseguradora, y la inteligencia artificial me lo va a ayudar. Obviamente lo tengo que supervisar, pero se lea solo copy-paste y cambiar, y que revisar que todo esté en orden y cambiarlo. Entonces, hasta abajo, por ejemplo, si se da cuenta, ya me da una conclusión, me da el diagnóstico que es una gonartrosis bilateral, que está relacionada con la obesidad, que también tiene un síndrome del manguito rotador, y me recomienda que el enfoque principal debe ser el control de peso y la rehabilitación estructurada. Y me pone ya que sin estos pilares, el manejo farmacológico quirúrgico tendría resultados limitados. Si ustedes ven, por ejemplo, las guías internacionales, ya sea la de la Academia de Reumatólogos Europeos, la EULAR, la de la Academia Americana, la guía de práctica médica de gonartrosis mexicana, la guía de la Academia Americana de Ortopedia o de los organismos internacionales como la OARSI, la Osteoarthritis Research Society International, les va a decir exactamente eso. Los pilares del tratamiento en gonartrosis hoy por hoy, los primeros dos puntos que no tienen ninguna discusión, que están fundamentados en medicina basada en evidencia y donde todos los especialistas están de acuerdo, es que el pilar del tratamiento de la gonartrosis es el control del peso y la rehabilitación estructurada. Entonces, vemos una respuesta total y absolutamente alineada a medicina basada en evidencia. Luego abajo me pide que si pues, quiere ponerme un esquema comparativo de las opciones de tratamiento conservador y quirúrgico. Para enfocarnos a lo que estamos haciendo, yo le voy a pedir que me dé un esquema de manejo conservador. Entonces me pone reducción de peso, 5 a 10% del peso en 6 meses, que además esto va alineado. Sabemos que cuando los pacientes pierden muy rápido peso, pierden masa muscular, por eso el peso debe estar o supervisado e intentar que no sea un peso tan rápido. Acuérdense que lo que nosotros queremos es que el paciente pierda grasa, no músculo. Entonces, mucho cuidado con esas pérdidas aceleradas, porque los análogos de la GLP-1, que son muy buenos tratamientos para perder peso, pero tenemos sobre la palestra el hecho de que si pierden muy rápido peso, pierden masa muscular que no queremos. Entonces, va de acuerdo a los lineamientos. 5 a 10% en 6 meses. Educación del paciente, qué actividad le podemos recomendar, cómo sí podemos mandarlo a caminar, nada más que sean distancias progresivas. Un error muy común en gente que no es especialista, aún en colegas ortopedistas me ha tocado, por desgracia, ver eso, que les diga al paciente con gonartrosis que no debe de caminar. Eso no es cierto. El paciente con gonartrosis sí puede caminar, sobre todo si no le genera dolor y mientras controle las distancias, la caminata sí es algo que puede utilizarse en pacientes con gonartrosis. Entonces vienen algunas otras recomendaciones y yo podría perfectamente con esto aprovechar para hacer formatos para los pacientes. Entonces me viene todo esto de manejo conservador. Ahora, si se dan cuenta aquí abajo que me dice, este esquema está pensado para prolongar el tiempo libre de cirugía, mejorar el dolor, mantener la movilidad. La clave es el programa de ejercicios y la pérdida de peso. ¿Y qué me dice abajo? ¿Quieres que te programe un formato, una tabla visual tipo algoritmo de pasos? Entonces, para abreviar tiempos, le voy a decir ahora que lo que yo quiero es que me cree un formato con información y ejercicios para el paciente. Le voy a poner, crea un formato para el paciente con información y ejercicios. Y un programa de ejercicios.
Entonces, se dan cuenta, ya me puso aquí hasta el formato de fecha, fecha del paciente, el nombre, una información breve de qué es la gonartrosis, los objetivos, las recomendaciones generales en cuanto al peso, cómo realizar el programa en casa. Y de hecho, después de todo esto me pone, ¿quieres que lo prepare en formato Word con iconos y figuras? Entonces vamos a pedirle que lo prepare en formato PDF con iconos y figuras. Espero que al final tengan muchas preguntas. Estaré listo para contestarlas. Ahorita vamos a terminar cuando les muestre el programa, que es donde generalmente les falla más. O sea, sí, hay que darle, o sea, le estoy dando instrucciones muy breves, pero realmente los prompts, que es esta información que usamos con el paciente, ya tengo prompts muy largos y muy personalizados para obtener lo que quiero. Y probablemente de todo lo que hemos hecho ahorita, donde podría equivocarse es cuando me dé el formato de PDF, tal vez no sea un formato lo bien que a mí me gustaría, pero vamos a descargar el formato y ahorita les voy a enseñar el formato que me mande. Entonces ya lo descargué. Vamos a abrirlo. Y se los voy a compartir. Este formato lo me tardé. Por ejemplo, se dan cuenta aquí salió de la tabla. Yo tendría que decirle que no saliera de la tabla de algunas otras cosas, pero me da logos, una recomendación, subir con gonartrosis que deben de evitar, al igual que el calzado, la actividad bajo impacto, pues los ejercicios, aunque se dan cuenta, por ejemplo, aunque yo le pedí aquí que me pusiera iconos imágenes, no me los puso. Esa es una de las cosas donde a veces se equivocan a la hora de hacer los formatos. Pero bueno, quiero que vean cómo con un poquito más de mejora ya en el prompt, me hubiera hecho un formato todavía mejor que este. Pero en aras del tiempo, ahorita será muy poco tiempo para hablar de prompts. En algún otro momento podríamos probablemente platicar al respecto. Y pues bueno, con esto termino la presentación y me gustaría agradecerles el tiempo y pues la invitación. Gracias. Excelente tema. Recuerden, todos debemos hacer ejercicio 5 días de la semana. Increíble. Ahora reflexionemos, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Es una reflexión. Bien, Finita, doctor, muchísimas gracias. Es bastante comprensible su tema y hay algunas preguntas por ahí. Adelante. Sí, pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde, noche, aquí en la FEMEC, doctor Marcos. Me gustó mucho el de la vida es movimiento, sí, definitivamente esa parte es muy importante para nosotros los seres humanos. Y digo, no lo practicamos como dice ahorita Lupita, hay que movernos, ¿verdad? Yo le preguntaría una parte importante acerca ya ve que nosotros las mujeres ya entradas en edad, que si la menopausia, que si la osteoporosis, no, pues todas nos inclinamos por las tabletas de calcio, ¿verdad? El calcio hay que tomarlo y en alguna ocasión fui a un congreso y dijeron que no había otra fórmula más importante que hacer ejercicio. Entonces, para poder fortalecer ese hueso y que ese hueso no se esté más haciendo osteoporótico. ¿Qué opinión tiene de esta parte? Esa es una gran pregunta y es un buen ejemplo porque la osteoporosis se previene cuando son niñas y adolescentes. Si ustedes tienen sobrinas y tienen hijas, las tienen que poner a hacer ejercicio de impacto. Yo creo hay una evolución y Desde una ahora, recomendación. Claro, porque, a ver, yo ya estoy llegando al quinto piso. Cuando estamos arriba de 40 años, ejercicios de impacto hay que tener. Los chamacos no, un niño y un adolescente tiene que hacer ejercicio de impacto. El esqueleto se fortalece por el efecto de la gravedad. Entonces, el esqueleto cuando yo camino se hace más fuerte, es como los músculos. Si mi esqueleto no tiene el impacto de la gravedad, se debilita. Y hay dos ejemplos muy claros de eso. Los astronautas y los ciclistas. ¿Ustedes sabían que todos los astronautas cuando bajan llegan con osteoporosis?
porque aunque los pongan a hacer ejercicio, los ejercicios que hacen no son ejercicios de gravedad, los ponen a hacer ejercicios con ligas, con sistemas de resortes, pero se pierde el impacto de la gravedad sobre el cuerpo, aún la caminata, y por lo tanto el cuerpo no produce hueso, porque si el cuerpo no necesita resistir impactos, ¿para qué voy a producir hueso? Entonces, el impacto como la caminata en pacientes adultos mayores es fundamental. Pero lo ideal es que nosotros en nuestras etapas jóvenes, cuando mi cuerpo puede resistir impacto, cuando no tengo que preocuparme del cartílago, de que mi rodilla ya tiene lesiones, lo ideal sería que yo estando en mis 10, 15, 20 años, hiciera ejercicios de alto impacto para ahorrar hueso, para que cuando yo empiece a perder hueso en la menopausia, no empiece perdiendo hueso de 20, empiece perdiendo hueso de 100. Y si yo empiezo perdiendo hueso no de 20, sino de 100, para que yo llegue a la línea de menopausia va a ser mucho más lejano. Mucho Entonces, más, el más ejercicio, difícil. así es. Entonces, eso hay que empezarlo en la etapa temprana con ejercicios de impacto y ya que estamos más grandes, pues yo creo que hay que hacer un balance porque el ejercicio de alto, pero el de bajo impacto no. Por lo tanto, la caminata es parte del tratamiento de un paciente con osteoporosis. Los pacientes con osteoporosis, caminar es parte del tratamiento. Ah, muy bien. Entonces es mejor la caminata. Así es. De hecho, el Este, otro ejemplo son los ciclistas. Los ciclistas de alto rendimiento, son deportistas de alto rendimiento. Hay estudios sobre osteoporosis de columna en pacientes de ciclistas de alto rendimiento porque no tienen impactos. El ciclista está horas y horas en la bicicleta, en la pero en la bicicleta hay bicicleta. cero impacto. Entonces, muchos ciclistas de alto rendimiento tienen osteoporosis en la columna, o por lo menos osteopenia. Y son deportistas que hacen Ya, 6 horas diarias de ejercicio. Sin embargo, es ejercicio con cero impacto. bien. Digo, qué interesante todo lo último que nos dio acerca de la inteligencia artificial, que ahorita pues está sonando por todas partes y bueno, ya vimos un ejemplo muy fehaciente de cómo les puede ayudar a ustedes, ¿verdad? Siempre con esa parte de la ética, porque tienen que estar revisándolo, o sea, porque eso definitivamente es una computadora, ¿verdad? Que te está apoyando. Entonces, sí, dentro de la parte ética, este, ¿qué nos podría decir? Porque a lo mejor pudiera ser una manera de dejarle la responsabilidad a la inteligencia, ¿verdad? Eh, la, A mí hay una palabra que me gusta mucho que es integridad y yo creo que una forma muy sencilla de entender la integridad es hacer las cosas bien aunque nadie te esté viendo. Es muy Sí, fácil hacer las cosas bien cuando nadie te ve, pero realmente la integridad es hacer las cosas bien cuando nadie te está viendo. cuando nadie Entonces está creo ahí. que nosotros tenemos que ser íntegros y esos errores es algo parecido a la bala. O sea, quien mata no es la Quieren bala, es el mandar que los la dispara. anuncios. Entonces, la Se inteligencia los enviaré. artificial no nos va a dar una deshumanización. La deshumanización la estamos haciendo nosotros con otros hábitos. Sí, Yo creo que está más cercano el comportamiento inhumano al burnout, a la saturación del personal de la salud y a otras cosas que a las nuevas tecnologías, porque estas tecnologías te pueden liberar más tiempo para que en vez de que estés de los 15 minutos que tienes para tu paciente, 10 en una institución, tienes 10 o 15 y para la papelería te llevas 20, pues de esos tiempos ni un minuto le dedicas al paciente. Si tú puedes automatizar esos procesos, vas a poder dedicarle 5 o 10 minutos a tu paciente. Te va a hacer una atención más humana porque ya no va a perder el tiempo en cuestiones repetitivas. ¿Qué beneficio tiene para el paciente o para mí que yo escriba 10,000 veces la misma cosa? Como una receta o ya todo el mundo tenemos ciertos machotes de cómo hacemos los informes de sí. algunas enfermedades, obviamente con algunas cosas que adaptamos, pero mucho de lo que escribimos es lo mismo. Entonces, el hecho de automatizar nos ayuda, pero sí tenemos que hablar mucho de la ética y de que nosotros somos los que seguimos siendo responsables, y es lo que yo les digo, o sea, el responsable soy yo, nunca va a ser la responsabilidad sobre la inteligencia artificial. Y la segunda es que no hay que dejar de entrenar ciertas cosas que son contraintuitivas, porque lo que es cierto también es que nos puede volver más tontos la inteligencia artificial si dejamos de Sí, hacer, si dejamos todo en manos de ella y dejamos de practicar y hacer algunas otras cosas que, de practicar, de actualizarse también, doctor, ¿verdad? claro, Porque claro. obviamente, Entonces ajá, tenemos que aprender, o sea, tenemos que crear nuevos modelos. El hecho es que no podemos tapar el ojo con un dedo. Y yo se lo digo, yo esto se lo doy, esa plática se lo doy a estudiantes, se lo doy a alumnos internos. Yo tengo alumnos de pregrado conmigo rotando y la primera plática que les doy a todos mis alumnos de pregrado es medicina basada en evidencias. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es inteligencia artificial. Y yo creo hoy que casi en cualquier especialidad, incluyendo el área de la salud,
una persona que no sabe manejar inteligencia artificial está en desventaja con el resto. O sea, yo creo que para mí un colega mío que no usa inteligencia artificial está en desventaja contra lo que yo hago. Definitivamente. Hay una pregunta aquí, de una compañera. Dice, ¿con desgaste de articulación de rodillas se recomienda caminata? Así es. De hecho, el término en inglés y como bien es land-based exercise. Los ejercicios en tierra están recomendados. El único momento en que no se recomiendan los ejercicios es en un desgaste articular donde si al paciente te dice, es que a mí me duele igual, camine o no camine, es mejor que camine. Si él me dice, es que a mí me aumenta mucho el dolor cuando camino y me incapacita, es la única situación en que tú los dejas. Pero de hecho ya se han hecho, por ejemplo, hay un estudio muy bonito donde eran pacientes que se iban a operar, pero no había tiempo. O sea, ya estaban programados para cirugía, pero como los tiempos estaban muy tardados, dijeron, bueno, pues en los que los operamos vamos a hacer dos cosas. A uno los vamos a poner a caminar 15 minutos 3 veces por semana y a los otros no los vamos a poner a caminar. Ya pacientes para prótesis, ya programados para prótesis de rodilla. ¿A cuál cree que le fue mejor? A los que los pusieron a caminar. Aún pacientes ya programados A para caminar. cirugía. Entonces, la única indicación de no ponerlos a caminar es que realmente la caminata les Le aumente duela significativamente el dolor. Así es. el dolor, definitivamente. Bien, tiene aquí gracias por compartir compartir esta excelente ponencia. Muchas gracias por su información. Yo le quiero preguntar acerca hablaba usted de los estudios de diagnóstico, el ultrasonido, ¿en qué tipo de patologías es más encaminada a utilizar el ultrasonido? Pensaba yo por ejemplo, en el, en el desgarro del ligamento cruzado anterior. ¿Serviría el ultrasonido? En todas las tendinopatías, particularmente el cruzado anterior es una de las pocas donde no, porque el cruzado anterior es Sí, intraarticular y nos cuesta mucho trabajo, pero en todas las demás, prácticamente cualquier, por ejemplo, lesiones del ligamento colateral y sí, medial, esguinces de tobillo, lesiones los peroneos astragalinos, son las lesiones de tobillo, sí. síndrome del mango rotador, rupturas del mango rotador, lesiones musculares, para que tú sepas el grado de distensión muscular, si lo tienes que realmente, por ejemplo, en base al grado tú tienes que decidir si lo pones a hacer actividad temprana, si lo dejas en reposo y cuándo lo regresan al. Todos los jugadores de fútbol profesionales, en base a ultrasonidos que determinan cuándo pueden regresar a la actividad, pero eso es lo mismo que pasa con nuestros pacientes. Entonces, todas las lesiones de partes blandas, lesiones ligamentarias, tendinosas y musculares, el ultrasonido es una herramienta fundamental y útil. Y además nos ayuda a ahorrar dinero, porque muchos de esos pacientes que de otra forma mandaríamos una resonancia que va a costar 3,500, 4,500 pesos, para muchos de ellos no siempre, a veces la resonancia es necesaria, pero en muchos de ellos podríamos empezar con un ultrasonido y ahorrarle dinero al paciente. Yo creo que una última pregunta, soy muy preguntona, doctor. Ya Adelante. ve que ahora utilizamos el jumping para hacer ejercicio. ¿Qué tan benéfico es utilizar pues digo, nos sentimos muy exhaustas, pero qué tan benéfico es para la rodilla? Es un buen ejercicio en general, pero es un mal ejercicio para la rodilla. Porque no me gusta, porque aunque es cierto que al ser una cama elástica disminuye parte del impacto, pero hay que recordar que las camas elásticas, cuando están en su última fase de elasticidad, pierden su capacidad de absorción. Les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Si usted está en una cama elástica, si hay dos personas en una cama elástica, si cuando una persona en esa cama elástica cae, está en el punto más bajo y tensa la cama elástica, pierde su capacidad elástica. Y si la otra persona cae en ese mismo momento, es como si cayera en una superficie mucho más rígida. Y la otra es que los obliga a flexionar mucho la rodilla y cuando hay flexión de rodilla y carga de peso, generalmente a la rodilla no le gusta mucho. Entonces, es un buen ejercicio. Creo que si no tenemos antecedentes de lesiones en rodilla no hay problema, pero para pacientes con lesión de rodilla no me gusta. Uy, bueno, muy bien. Preguntan aquí por su contacto de consulta, doctor. Ah, claro, claro que sí, creo que estaba en la última de mis diapositivas, pero me pueden buscar como Doctor Chávez Cadena. De hecho, ahí aparezco en cualquier plataforma aunque tengo pocas publicaciones, pero porque soy eso, con todo y que mi vicio son las nuevas tecnologías, la verdad es que de todas las tecnologías, la única que no me agrada tanto son las redes sociales, pero sí me pueden encontrar perfectamente. Doctor Chávez Cadena y pueden encontrar ahí mis datos en navegador. Quiero preguntarle porque a veces los pacientes, y digo, porque hemos tenido pacientes familiares posoperados, lo que no quieren es moverse.
¿verdad? Y obviamente, híjole, eso, ¿cómo le hacemos para poder, hacerles que deben de moverse, que deben de caminar, que deben de levantarse? Aquí Va dependiendo del tipo de prótesis, ¿no? También, ¿no? voy a entrar brevemente a dos temas. Primero, esto está relacionado con la obesidad. La obesidad no es, en mi opinión, no es un problema de voluntad, porque de hecho eso hace sentir muy mal a los pacientes. Muchos de los pacientes con obesidad se sienten mal porque la sociedad les ha echado, es que eres débil, es que no puedes, y eso no es cierto. La obesidad es un problema social estructural, nosotros vivimos en una sociedad obesogénica. Y hasta que no haya un cambio estructural sobre nuestra sociedad, eso va a seguir así. Tan es así que, a ver, los seres humanos no hemos evolucionado en cientos de miles de años. Entonces, y nosotros, si ustedes ven la población de México hace 50 o 60 años, no Ujú. éramos obesos. Entonces, si genéticamente no hemos evolucionado, ¿qué fue lo que cambió? Pues lo que cambió es la sociedad. Hemos creado una sociedad que no hace ejercicio y que come mal, pero porque la falta de infraestructura, la falta de publicidad para hacer ejercicio, la sobreexplotación de publicidad para comer alimentos altamente procesados, nos ha llevado a ser una sociedad obesa y de poca movilidad. Ahora, el ejercicio funciona como cualquier otra cuestión en la vida. Y yo siempre le digo a mis pacientes, si uno va a tomar solo los fines de semana es un alcohólico. Uno no va a tomar los fines de semana porque sí, va con los amigos para convivir. Si uno fuera solo, a nadie le gusta ir solo a tomarse una cerveza. O uno va porque va con los amigos. El ejercicio es lo mismo. Nosotros sabemos que tenemos que hacer ejercicio, pero yo conozco muy pocos pacientes que tengan suficiente disciplina para decir, yo por disciplina voy a hacer ejercicio. Eso no funciona así. Tenemos que juntarlo a una interacción social y algo que se disfrute. El paciente tiene que disfrutar la actividad deportiva y son las mismas reglas que sigue todo en la vida. Entonces, ¿qué debemos de decirle? Ve con un amigo, métete a un lugar donde conozcas gente, después de irte a hacer ejercicio, vete a desayunar y que cuando tú faltes al tercer día te hablen y te digan, oye, Marco, ¿por qué no viniste hoy? Llevas una semana sin venir, ¿qué pasó contigo? Porque las mismas reglas para el ejercicio se aplican para todo en la vida. Y así como Sí. nosotros no hacemos nada en la vida si no nos gusta, no vamos a hacer ejercicio. No debe ser un martirio.